Si no te gusta utilizar el nylon para hacer pulseras, te invito a que te quedes para que aprendas a hacer esas pulseras de cereza utilizando el hilo. Una técnica súper fácil, bonita, que te va a encantar. Yo soy Ana, te doy la bienvenida. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, darle me gusta a este video y compartir. De esa manera me ayudas para poder continuar creciendo y trayendo más ideas para ti. No siendo más, vamos a empezar. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, una hebra de 50 centímetros. Lo primero que voy a hacer es doblarla por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Quemo con la parte de la llama más cerca a la base metálica del encendedor durante algunos segundos y con mis dedos voy a girar hacia arriba. De esta forma adelgazo la punta, corto aquellas que me queden un poco deformes como esta y listo. Para darle un mejor acabado a la pulsera voy a utilizar mostacillas en color dorado número 8. Voy a pasar una a través de uno de los extremos y aquí voy a realizar un nudo de seguridad. Realizo un nudo sencillo y paso 2 veces la punta del hilo a través de esta argollita. Voy a empezar a jalar, aprieto fuerte, corto el hilo que me sobra, quemo y pego. Y listo. Ahora, dejando una medida entre 6 a 7 centímetros, voy a realizar un nudo sencillo y voy a ajustarlo muy bien. Para este diseño voy a utilizar también mostacillas, voy a utilizarlas en esta ocasión en color rosado, ustedes pueden elegir la de su preferencia, son número 8. Voy a utilizar para hacer las cerezas mostacilla número 6 en color verde y cristales de 4 milímetros o número 4 en color rojo. A través del extremo del hilo voy a empezar a pasar mostacillas en el color rosado. En total voy a pasar 10 mostacillas. La cantidad va a depender también del largo total que ustedes vayan a dejar su pulsera, por eso también pueden variarla si es necesario. Cuando ya haya completado estas 10 mostacillas en el color rosado, que va a ser el color base de toda la pulsera, voy a pasar 2 mostacillas de color verde de las del número 6, seguidas de los 2 cristales. Me quedaría ubicada de esta manera. Voy a separar un poco los 2 cristales. Lo sujeto de esta forma para que sea más fácil. Y aquí voy a ubicar estas 2 mostacillas. Voy a tomar el hilo y voy a pasarlo en esta misma ubicación de abajo hacia arriba a través de las 2 mostacillas. Primero voy a pasar una. Y aquí voy a pasar la otra mostacilla. Como es hilo, lo hago de una en una, de esta manera para que sea un poco más fácil. Perfecto. Voy a unir bien las mostacillas de color verde y las voy a dejar bien ubicadas al lado de las de color rosado, de esta manera. Sujetando con mi mano las de color verde para que no se me desacomoden. Voy a empezar a jalar este hilo. Voy a llevar siempre hacia un lado las de color rojo para que vaya teniendo la ubicación correcta y vaya teniendo ya la forma que le quiero dar. Entonces miren, la llevo bien hacia un lado. Voy a jalar bien el hilo. Y listo. Miren, aquí ya me quedaron formadas las primeras cerezas, quedan súper bonitas y se ven muy delicadas. Termino de ajustar muy bien los hilos, verificar que me queden bien acomodadas las cerezas y quedando de esta forma. Voy a repetir aquí nuevamente el procedimiento pasando las 10 mostacillas en color rosado.
Y aquí les voy a dar algunos trucos o tips que deben de tener en cuenta para que al realizar esta pulsera les quede bien hecha tanto la elaboración de la cereza como la ubicación. Como siempre, recuerden que aquí abajo en la descripción del video les dejo un enlace de donde yo compré algunos de mis materiales. Bueno, entonces aquí ya voy a pasar las cuentas para formar las siguientes cerezas. 2 verdes, los 2 cristales y listo. Entonces miren, voy a llevarlo y voy a unirlo acá. Voy a organizar la pulsera de tal manera que las cerezas que hice al inicio me queden en la ubicación que ustedes están viendo allí. Y aquí voy a empezar a pasar ya el hilo. Siempre las de color verde deben de quedar bien pegadas de las de color rosado. Y los cristales siempre los voy a llevar hacia uno de los extremos y aquí voy a empezar a jalar para que se facilite la ubicación de la cereza y quedaría aquí ya las segundas cerecitas de la pulsera. Voy a continuar realizando el mismo procedimiento hasta completar el largo total que necesito para terminar de hacer toda esta pulsera. Y si quieres aprender bisutería desde cero, tengo un curso completamente gratis nivel básico. Te voy a dejar el enlace aquí abajo en la descripción del video. Y si lo que quieres es generar ingresos y tener tu propio negocio de bisutería, tengo también un curso donde yo te enseño cómo crear tu marca de accesorios, 15 proyectos de bisutería con diseños de los más vendidos y buscados por los clientes y cómo ponerle el precio a tus creaciones. Abajo también te dejo toda la información en la descripción de este video. Bueno, entonces aquí ya voy terminando de realizar la pulsera. Voy a dejarla de largo total de 13 centímetros. Recuerden que ustedes siempre pueden ajustar todas las medidas según lo que ustedes necesiten o que requieran. Voy a realizar aquí un nudo para finalizar. Me encanta este diseño, es un diseño súper bonito, fácil de hacer y que se puede combinar con otros estilos para crear juegos de pulseras. Realizo el mismo acabado en el otro extremo y quedaría así. Para cerrarlo voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano, pero recuerden que ustedes pueden cerrarla con la técnica que sea de su preferencia. Como siempre, recuerden que aquí arribita les dejo un enlace para que aprendan a hacer esta técnica de forma detallada paso a paso. Igualmente pueden encontrarla aquí abajito en la descripción de este video. También los invito para que se unan a mi comunidad en Telegram y en redes sociales. Abajo les dejo toda la información, por allá los voy a estar esperando. Muy bien, aquí entonces ya estoy finalizando de hacer este cierre en la pulsera. Voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar para finalizarla completamente. Y listo, aquí ya está terminada y finalizada esta linda y encantadora pulsera que les traje el día de hoy. Un diseño de una pulsera de cerezas. Súper bonito, pero realizada en hilo. Como sé que a muchas de ustedes no les gusta trabajar con el nylon, quise traerles este diseño utilizando otro material para que puedan empezar a realizarlo. Como siempre es un gusto poder enseñarles. Gracias por ver. Nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.